tema, el tema de hoy que estamos tocando es un tema, en cierta forma, muy fácil, pero a la misma vez muy complicado, porque hay muchos pormenores, hay muchas situaciones que nosotros podríamos introducir en esto que podría volver este tiempo de hora y media, 2 horas, la podría volver en cosa de semanas. Ah, la comunicación es tal vez una de las áreas más difícil en todas las relaciones interpersonales, sea a nivel de familia, sea a nivel de matrimonio, sea a nivel de iglesia, sea a nivel de ministerio. La comunicación es literalmente un arte. Y aunque en el pasado, hace unos años atrás, traje un tema sobre la homilética, el arte de la predicación, ah, y desde la perspectiva principalmente de 1 Corintios capítulo 14, muy interesante. Si usted no la ha estudiado, usted no la ha escuchado, yo le recomiendo de que usted pueda estudiar esa clase porque creo de que tiene muchísimo, muchísimo que aportar a nuestro estilo y aportar a nuestro nivel de comunicación en el ministerio. Ahora quiero hablar sobre lo que yo llamé el arte de la comunicación. Es un pasaje, pudiéramos decir, un estudio paralelo. Porque vamos a entender de que la predicación es un arte de comunicación, pero la relación interpersonal existe entre nosotros, dos seres vivientes, dos personas, sea edificando una relación, edificando una amistad o tratando un asunto delicado, o tratando una confrontación o tratando con un problema de corrección. Todo está fundamentado en la capacidad de poder llevar la situación a resolver el problema, pero todo tiene que ver con también, no solamente la disposición del corazón, sino tiene que ver con la capacidad que nosotros podemos tener de comunicación. Y entonces, para muchos de nosotros esto no es natural. Crecemos en un ambiente ah, difícil de comunicación. Ah, Se dice el dicho, ¿verdad?, de que los hombres y las mujeres son totalmente diferentes. Hay algunas de ustedes que están aquí que las estoy viendo a través de sus pantallas, ¿verdad?, de sus cámaras. Ustedes hablan a 1000 por 1. Hablan, pero suficiente para 20 personas. Y se dice de que el hombre habla la mitad de una mujer. No solamente en su tipo de temperamento, su composición como hombre, sino también el hecho de que el hombre procesa más las cosas, analiza más las cosas, ah, y se da una situación tan contraria. Por ejemplo, sencillamente como el hecho de decir, bueno, digamos en el caso de Cindy mío, Cindy para resolver un problema lo habla y lo comunica, lo analiza verbalmente. Y cuando yo la estoy oyendo verbalizar el problema, a veces mi tendencia como hombre es querer ayudarla a, a través del consejo, querer ayudarla a través de la acción o sencillamente molestarme porque está hablando mucho sobre el mismo problema. Y el problema está en el hecho de que yo personalmente como Darío, cuando hablo acerca de un problema, yo quiero encontrar rápidamente una resolución para el problema, o si no me frustro y me enojo acerca del mismo problema. Y entonces, para muchos de nosotros los varones, y digo, incluye a todos los demás varones, el hablar del problema demasiado causa más ira y causa más enojo que simplemente el poder descansar en el hecho de que lo saqué de mi corazón y ahora ya puedo descansar en que todo se va a resolver. Pero también en el proceso el proceso de poder ayudar a la gente y poder comunicarnos con la gente para poder ayudarlos a poder resolver sus problemas, a poder ayudarlos a enfrentar las situaciones, ayudarlos a llevar la situación a una resolución. Venimos de aspectos totalmente diferentes. Y entonces, quiero que analicemos varias cosas que creo que son bien importantes acerca de la comunicación.
porque la comunicación realmente es uno de los problemas y una de las claves fundamentales para poder decir que vamos a resolver y vamos a poder confrontar y vamos a poder traer una resolución a cualquier situación, incluyendo conflictos dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro de amistades, dentro de la familia y tal vez mucho más importante, donde esto se marca mucho más en el matrimonio. La comunicación realmente, si nosotros queremos hacer una distinción, y creo que es bien importante porque claramente les di a ustedes los dos lados. Está la predicación, que es un arte de comunicación, y también está la conversación, si la queremos llamar así, es otra arte de comunicación. El problema está de que nosotros tenemos que entender, la predicación es una comunicación unilateral, es un arte. Porque, digamos, nosotros, si usted me mira a mí ahorita, yo estoy comunicándome con ustedes, pero por hacerlo en la pantalla, por hacerlo por Zoom, tenemos la tendencia a tratar de crear cierto nivel de comunicación como la que hacemos normalmente en una conversación entre dos personas. Usamos mucho las manos, usamos los gestos, usamos tal vez algunos diferentes sentidos y la persona responde, nos ayuda dentro del proceso de comunicación. Pero la predicación en cierto nivel es una comunicación unilateral. Es mucho más difícil porque uno tiene que tratar de pensar correctamente. ¿Cómo puedo resumir las palabras? ¿Cómo puedo consolidar las palabras para no hablar tanto, pero todavía que se me entienda? Mientras que una conversación, si la queremos dar a entender así, hay un dar y un recibir. No puede haber comunicación y no puede haber conversación si no hay estas dos partes. No se, se- no se, no se vuelve, como podríamos decir, una comunicación o una conversación. Lo que pasa muchas veces, ¿verdad? De que cuando estamos en un cierto nivel de conflicto, estamos en cierto nivel de una problemática que estamos enfrentando, usualmente lo que hacemos es, uno es el que da y el otro es el que recibe. Y es casi unilateralmente ese tipo de comunicación, porque el que está irado, el que está molesto, el que está resentido, el que está problemado, usualmente es el que habla y otro tiene que sentarse ahí pasivamente recibiendo todos los insultos, o recibiendo todas las molestias o absorbiendo todas las situaciones negativas que la otra persona está enfrentando, sin que haya ese vaivén. Ahora, eso lamentablemente es sencillamente una transmisión de información. No hay una conexión a nivel del alma, no hay una conexión a nivel de emociones, no hay una conexión mínimamente a nivel espiritual. Y entonces lo que la persona está queriendo lograr tener va a salir frustrado porque lo que está necesitando no lo va a poder recibir. Imagínese usted de que persona A y persona B. La persona A empieza a sacar toda su molestia y la saca y pasa hora, pasa 2 horas o pasa como algunos matrimonios toda la noche escuchando el problema. Y la otra persona llega a un punto, como no se le deja responder, no se le deja aclarar, no se le deja ah, clarificar las cosas, usualmente cierra su corazón, cierra su mente, se cierra espiritualmente, aunque está pretendiendo con los ojos y con los oídos escuchar a la otra persona. Sencillamente, básicamente se ha salido de la conversación porque no hay un dar y un recibir. No ha habido esa conexión en el cual la persona para, deja que la otra persona responda o deja que la otra persona pregunte o le pregunta a la persona qué es lo que tú entendiste de lo que dije. Y para que la persona pueda responder en otras palabras qué fue lo que entendió de lo que recibió. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un proceso de escuchar y un proceso de hablar en ambos lados. No es una persona hablando y la otra persona escuchando. Porque, ¿en qué sentido sirve para, vamos a decir, para, no sería más y menos, ni menos que una predicación y una exhortación, sencillamente? Y entonces, una conversación unilateral no es nada más y menos que una predicación o una enseñanza. Y en cierta forma, hay cierto lugar para algunas cosas, pero llega un punto en el cual tenemos que ser sensibles.
de aprender a canalizar el proceso de comunicación para que nosotros podamos llegar verdaderamente al lugar en el cual deberíamos de estar. Porque, ¿cómo le podría decir? Nosotros como seres humanos muchas veces somos problemáticos en un área, que lo que verdaderamente necesitamos es lo que estamos boicoteando. Lo que verdaderamente estamos buscando, lo estamos boicoteando. Y hay momentos en los cuales, digamos, en el caso de un hombre y una mujer, ¿verdad? El hombre en su ADN está para resolver el problema y la mujer es más altamente comunicativa. Entonces, creo que en el caso, por ejemplo, con Cindy, Cindy a veces me ha venido y me dice, lo único que te pido es que me escuches. No quiero que resuelvas, no quiero que respondas, simplemente escucha. Necesito hablar, necesito que alguien simplemente me escuche. Y eso como hombre, a mí esa descripción, pudiéramos decir, de trabajo, esa descripción de función en ese momento, lo que me da a mí es la capacidad de descansar. Este problema, tengo que ver en esto, pero hoy no es mi tiempo de responder, sino voy a descansar, no me voy a molestar, no me voy a alterar, no me voy a poner a defenderme en la mente, ¿verdad? No voy a estar analizando qué es lo que le voy a responder, sino sencillamente escuchar. Pero hay momentos en los cuales es importante parar y decir, ¿qué fue lo que comprendiste de lo que dije? Y entonces creo que esto nos lleva a nosotros verdaderamente a comenzar a implementar, eh, dentro de este tiempo, implementar qué es realmente la comunicación. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son las formas que nosotros podemos comunicar? Miren, hay dos formas primarias. Mire lo increíble que dice la palabra de Dios. Hablando de los dones, por ejemplo, en 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Ahora, usted se podría preguntar, mire, ¿para qué sirve este principio en el resolver o el dar consejería o el que nosotros le demos seguimiento pastoral a la gente o que hayan familias o hayan personas o hayan parejas dentro de nuestro ministerio que tienen problemas? ¿De qué sirve esto? Mire, aquí nos está diciendo dos cosas. La primera es que tenemos que distinguir cuál es el nivel de comunicación. Segundo, nosotros tenemos que reconocer es de que la Biblia nos enseña de que hay dos niveles principalmente en el mundo, vamos a decir, el mundo cristiano. Hay dos niveles de comunicación. Está el humano y está el angelical. La lengua, si la queremos poner desde una perspectiva entendible para esta clase, las lenguas serían como, por ejemplo, las lenguas angelicales. Y las lenguas angelicales son no entendibles. Es una comunicación directa con Dios, la comunicación que solamente Dios comprende. Pero cuando vamos a fundamentarnos en las lenguas humanas, tenemos que entender de que esa es una base de comunicación con otros, con otros. Y como lo vamos a ver aquí, tiene que ser comprensible, tiene que ser entendible, tiene que ser, uh, tenemos que desarrollar el arte de poder comunicarnos y tener la sensibilidad, y oiga bien lo que le estoy diciendo, la sensibilidad suficiente para poder analizar qué es lo que voy a decir antes de hablar, procesar correctamente lo que voy a decir, porque de qué sirve el que yo hable con alguien y la persona esté con el corazón cerrado o con la mente cerrada o estoy hablando en formas incomprensibles, ¿de qué sirve? Hemos perdido el tiempo. Y entonces, ahí en el mismo versículo 13:1, note lo que dice, venimos a ser como un címbalo que retiñe, sencillamente bulla. Ahora, ¿por qué? Porque aquí nos está haciendo la comparación entre, podríamos decir, el carácter, la conexión, la emoción, el sentimiento dentro del mismo nivel de comunicación. Porque no es sencillamente una comunicación, porque
Digamos, yo podría dar sencillamente una orden, podría dar yo sencillamente pedirle a alguien que haga algo y no tiene ningún sentimiento. Porque tal vez de salida yo vengo, se me olvidó, cuando ya salí de mi casa, llamo como muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros llamamos a nuestro cónyuge, llamamos a nuestro cónyuge desde el carro 2 minutos de haber salido porque nos recordamos que se nos olvidó decir algo y llamamos, mi amor, mira, se me olvidó algo, ¿podrías ayudarme, por favor? Bla, 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 bla. Eso está sin sentimientos, no hay ningún nivel de emoción involucrada. El problema está en el que lo recibe. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí es de que tenemos que comprender de que el amor realmente tiene que ver con cierto nivel, como lo podríamos llamar nosotros, empatía, cierto nivel de honestidad, calcular y medir nuestras palabras para que no sean palabras que nazcan de una herida y lleguen a herir a otra persona, sino nazcan de un amor y son recibidas con amor. Creo que es bien importante entender eso. La tercera cosa, ahí en el capítulo 14, versículo 9 dice esto, y lo voy a leer porque es bien interesante, dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque habláis al aire. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un nivel de comunicación con alguien y uno siente de que no está tocando nada? La persona está sentada delante de uno por respeto o por obligación o porque no hay otra forma de hacer las cosas y uno está hablando y uno siente que lo que uno le dijo le pasó por encima. Y mucho no tiene que ver solamente con el corazón cerrado que la otra persona tiene y tenemos que preguntarnos por qué el corazón está cerrado, sino creo que también tiene que ver con el hecho de que no estamos conectándonos con la persona a nivel de empatía, a nivel del amor. Estamos hablando desde una perspectiva herida, una perspectiva hiriente. Y cuando nace de nosotros, desde esa perspectiva, donde estamos hablando desde la herida, estamos hablando desde el dolor, o estamos hablando desde la ira, inmediatamente vamos a encontrar que la otra persona ya se ha puesto su corazón. Porque creo de que la comunicación, otra vez regreso a esto, tiene que estar fundamentada en poder verdaderamente asegurarnos, pensar, analizarlo. Mi intención en hablar no es sacar el vómito, no es vomitar todo. No es de que tengo el estómago lleno con toda esta amargura, este ácido, y lo quiero sacar todo, y a mí no me importa sobre quién caiga, mientras que lo saque yo de mi estómago. Sino la cosa es, voy a hablar porque quiero resolver el problema. No sencillamente sacarlo, no sencillamente tirarlo al aire. Ahora, ¿qué nos dice aquí en el versículo 9? Palabras bien significantes. ¿Qué significa? Que yo tengo que asegurarme de que voy a hablar en cierto nivel que voy a ser entendido. Esto también tiene que ser, ah, tenemos que aprender a cruzar ciertas barreras, creo, y digamos, yo hombre, que soy tal vez el menos preparado para poder decir esto, ah, tenemos que realmente comprender a quién estamos hablando. Si le vamos a hablar a un niño, si vamos a corregir a un niño, a uno de nuestros hijos, o si vamos a hablarle como hombre a una esposa, o como esposa vamos a hablarle a un hombre, nosotros tenemos que comprender a quién estamos hablando y cuáles son los límites de esa persona. ¿Cuál es la mejor forma? Digamos, en el caso mío, que soy sumamente analítico, soy sumamente pragmático en ese sentido, yo creo de que lo mejor, digamos, en este caso, es primero ir directo, ir con pruebas, ir con información bien clara, el poner todo sobre la mesa y ponerlo y que se llegue a un análisis.
Me parecería para ciertas personas que son altamente emocionales muy difícil hacerlo. Pero que imagínense una persona como yo, pragmática, queriendo hablar al corazón de una persona altamente emocional. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos llegar a ese corazón, tocar ese corazón para que el corazón se abra? Y entonces creo de que el entendimiento de las palabras, el entendimiento de la empatía, el amor que debe de surgir de nuestro corazón, debe de estar plasmado. Algunas personas necesitan de que nosotros le podamos afirmar primero. Otros necesitan la afirmación al final. Yo no sé cómo lo hacen ustedes como padres, pero cuando mis 4 hijos necesitaban corrección, lo que tratábamos de hacer es sentarnos en una forma tranquila, hablarles primero, corregirlos y disciplinarlos, y terminar ah, avalando, terminar ah, amándolos a ellos, afirmándolos a ellos en medio de todo el proceso. Que termináramos el proceso de ese tipo de comunicación con una afirmación. Y por eso, digamos, por ejemplo, en algunos casos, cuando yo he tenido que llevar a una pareja a un nivel de consejería, a nivel de pareja, uno tiene que terminar tal vez cada sesión con algo positivo. Por ejemplo, llevar a la persona al final de la sesión preguntándole a la persona, ¿qué fue lo que te hizo enamorarte de la otra persona? Llevarlos 10, 15, 20 años atrás a que ellos recuerden las cosas buenas, recuerden de dónde comenzaron. Porque lo que pasa es de que tenemos tantas capas de heridas, tantas capas de dolor, tantas capas de recuerdos dolorosos que olvidamos verdaderamente dónde comenzó todo. Y tenemos que tratar de llevar a la gente a eso. Por eso digo yo que tenemos que comenzar con un nivel de empatía y terminar con un nivel de empatía, pero no salirnos de esa empatía, sino entrar a un punto en el cual ya llevamos más a una cosa profunda de confrontación en la vida de aquellas personas. Vayamos a otro punto que me parece interesante y este es en el capítulo 14, versículo 11. Mire lo que dice, mas si yo ignorare el valor de la voz, mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla y el que habla será bárbaro para mí. Ahora, ustedes como predicadores y maestros, ¿cómo interpretarían ustedes este versículo? Desde la perspectiva de comunicación, yo le voy a decir, yo tengo que entender que toda palabra que sale de mis labios tiene un valor. Toda palabra puede ser positiva, negativa, puede ser edificante o destructiva, puede ser afirmante o puede desconectar vidas. Yo tengo un valor y yo debo de ser el primero, el que va a hablar, tiene que ser el primero en comprender el valor de su voz. Y ahí es donde nos metemos a muchos problemas. Porque en primer lugar, empezamos a generalizar o empezamos nosotros a atacar o empezamos a prometer cosas que tal vez por razones lógicas o ilógicas nosotros no tenemos la capacidad de poder cumplir. Y si yo doy, especialmente varones, ustedes varones, tengan mucho cuidado con eso, porque recuerden, nosotros no recordamos detalles, las mujeres sí. La mujer va a recordar el día, la hora, el momento, cuando usted hizo una promesa, simplemente para taparle la boca. Y no le dimos valor a la palabra, no le dimos valor a la voz con que estábamos hablando. ¿Y en dónde está el valor? Quiero que veamos varios valores. La primera, todos nosotros tenemos un derecho de hablar, pero también el derecho de ser escuchados. Pero recuerde que también la palabra derecho tiene que ver con el hecho de algo que me he ganado. Yo no puedo esperar de que en una forma sencillamente porque soy llamado esposo, o soy llamado padre, o soy llamado pastor, o soy llamado apóstol, yo pueda asumir de que tengo yo el derecho general
y la gente tiene la obligación de estar escuchando, sino yo tengo que comprender de que hay un proceso por el cual yo me gano ese derecho, el derecho para ser escuchado, el derecho para poder hablar. Y esto tiene que ver con vamos a decir, el darle nosotros el valor a la palabra o a la voz que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué le daría valor a una palabra o a una voz? ¿Cuáles serían las cosas que le dan ese derecho a la persona para poder hablar? Creo que la primera es la fidelidad y el cumplimiento de nuestra palabra en el pasado. Es nuestra palabra fidedigna para ser creída. Porque a veces, querramos o no, hay momentos en los cuales podríamos decir, nosotros podemos transmitir cierto nivel de voy a usar esto, de confrontación o de acusación. Yo tuve un incidente una vez con una persona con la cual yo estaba trabajando, donde hice una declaración de cierta cosa. Dije, mira, esta persona para mí no es digna, le estaba diciendo. Y es porque sé cosas de esta persona que yo la sé. Y la persona me respondió y me dijo, ah, pruébame, dame las pruebas. Y entonces me le quedé viendo a la persona y le dije, no, estás equivocado. Mi palabra es digna de ser creída. Y entonces se me troncó por un momentito esa persona, pero tuvo que reconocer de que sí, que hay veces que nosotros no creemos por pruebas, sino creemos porque la persona tiene credibilidad, porque la voz, la palabra de la persona tiene valor. Y entendemos esto en el Evangelio. La razón del por qué hay tanta gente que no está creyendo, tanta gente que está rehusando creer en Cristo, es porque la voz del que lo habla, la voz del que está predicando ya no tiene valor. Porque, ¿qué pasa con los evangelásticos? Andan exagerando ciertas cosas y su voz ya no tiene valor. Y entonces, cuando vemos nosotros esto, tenemos que entender hasta qué nivel nos hemos nosotros ganado el derecho de ser escuchados. Ahora, quiero que veamos otra cosa. Hay cosas que literalmente cierran el corazón y les roban el valor a esa palabra. Por ejemplo, el no sentirnos escuchados o desvalorados. Cuando una persona se siente desvalorada, su corazón ya se cerró. Y este es el problema que me encuentro tantas veces en tantos, vamos a decir, tantas consejerías maritales, tantos problemas maritales, me encuentro con que usualmente uno o aún los dos se sienten desvalorados. Y entonces cuando la otra persona necesita sacar, la otra persona necesita confrontar, la otra persona necesita resolver el problema, la otra persona está ya pasiva. Porque dice, a mí no importa qué responda, a mí no me va a querer. No importa qué diga, esto no va a resolverse. Porque ya se siente totalmente desvalorado. O miremos otra cosa, se siente totalmente acusado. Y creo de que aquí es donde viene el concepto que lo que leímos ahí en 1 Corintios 13:1, que si nosotros tuviéramos don de habla, pero no tenemos amor, venimos a ser como un címbalo que retiñe, pura bulla. Y es porque ah, nosotros no sabemos realmente confrontar el proceso de la acusación, si la queremos decir. No solamente porque podríamos nosotros usar generalidades, como por ejemplo, voy a usar este término, todos, siempre, nunca. Esto es muy común en muchos argumentos que hay matrimonialmente, porque nosotros decimos, es que nunca me haces esto, nunca haces aquello, es que todo el tiempo. Y lamentablemente ese argumento absoluto, esa generalidad, inmediatamente llega a cerrar el corazón.
Y entonces lleva a un punto en el cual nosotros cerramos el corazón de la otra persona porque la persona se siente acusada. Y creo que aquí viene otro problema. Es el entendimiento de realmente los niveles o los estilos de comunicación. Porque creo que es importante, ¿cómo le dijera? Imagínese usted que una pareja está teniendo problemas maritales y la esposa, que es usualmente la que va a comunicar los problemas, es la más sensible a los problemas. Nosotros los varones, por alguna situación tonta, somos muy difíciles de poder arrinconar para enfrentar el problema. Y entonces a veces la esposa tiene que darnos un ultimátum para que nosotros respondamos y digamos, sí, estamos dispuestos a confrontar el problema. Pero aquí está el problema fundamental, déjeme decir, de que muchos comienzan hablando del problema ya en términos negativos, en términos negativos. Y esto nos lleva literalmente a perder la esperanza. Y yo solo estoy hablando de todo corazón, que lo entiendo. Cuando si usted viene a hablar conmigo y usted me da un ultimátum desde el principio, usted me habla negativamente a mí, va a crear dos avenidas. Una es que me va a salir el indio, que me va a salir un pensamiento en el cual voy a decir, esto no tiene resolución, pero ¿para qué seguir hablando sobre esto si la persona ya dijo que se va a ir? ¿Para qué? Y le voy a decir, no, no hay necesidad, váyase, no tenga pena, punto y aparte, váyase. El ultimátum en algunos temperamentos como en el mío lleva a una situación en la cual ah, sencillamente pierde la esperanza y se va directamente a resolver el problema ya en una forma permanente. Pero también lleva a una resistencia negativa, donde se va a sentar y no va a hacer nada. Va a estar ahí por compromiso. ¿Cómo poder enfrentar esto? Creo que tenemos que nosotros realmente tratar el problema, tenemos que diferenciar la emoción de la problemática, tenemos que separar la problemática que necesitamos confrontar de todos los sentimientos para poder confrontarlo. Ahora, no significa de que vamos a someter las emociones o vamos a limitar las emociones, sino el problema con muchos es de que a veces estamos tan hastiados, ya la gota rebalsó el vaso, que sacamos y empezamos como si fuera un chorro, una cadenita de todo lo que estamos y la persona básicamente llega a un punto en el cual ya no puede absorber. Y lo que vamos a tener que hacer es aprender a dar las cosas, como decimos en Guatemala, a puchitos, a poquito. Necesitamos dar lo que es suficientemente capaz de poder absorber. ¿Cómo podríamos decir? Usted va a alimentar a un niño. Usted le va a dar al niño en una cuchara lo que puede procesar. Piense de esa forma. Si usted tiene que confrontar a alguien, confróntelo, pero confróntelo con lo que puede absorber. Porque es mejor una batalla ganada y no perder la guerra. Y a veces queremos lanzar todos los misiles todas a la misma vez y terminamos perdiendo la guerra, porque perdimos el objetivo de cuál era la que estábamos tratando de alcanzar en nuestra propia vida. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces tenemos que entender de que en el proceso de la confrontación tenemos que transmitirle a la persona esperanza. Miren, yo lo que he entendido y yo mismo lo he practicado en momentos bien difíciles en mi vida, no solamente en el contexto del matrimonio, sino del ministerio, donde yo tengo que afirmarle mi compromiso a la persona. Por ejemplo, vengo yo y le digo, mira, quiero que sepas, yo te amo, no hay nada que va a cambiar eso, no hay nada que nos va a separar, porque yo te amo verdaderamente, pero hay algo que necesitamos tú y yo hablar.
Entonces, afirmamos y le damos a la persona una esperanza, un ancla a de dónde se puede agarrar para poder enfrentar el problema. El problema está en cómo vamos a comunicar eso para poder resolver ese conflicto. Y entonces, ah, tenemos que hacerlo correctamente. Y creo que también tiene que ver con el hecho de no enfocarnos solamente en la otra persona. Miren, el dicho latinoamericano que viene de la Argentina, para bailar el tango se necesitan dos, para pelear también. ¿Qué significa? Si yo voy a confrontar a otra persona, yo necesito estar con el corazón abierto para que sea confrontado. ¿Y qué mejor forma de confrontación que yo mismo me juzgue a mí mismo? Miren, la Biblia dice que el que se juzga a sí mismo no será juzgado. ¿Qué es la mejor forma de desarmar a la otra persona? Sino comenzando diciendo, mira, esto y esto y esto es donde yo he fallado. Pero solamente porque yo reconozca mis fallos no significa de que yo puedo dejar pasar por alto tus fallos también. Entonces, desarmamos a la otra persona reconociendo nuestra propia falta, pidiendo perdón si es necesario, pero también confrontando. Porque si yo solamente confronto en la comunicación, recuerde, la comunicación es que un dar y un recibir. Y entonces, si yo simplemente estoy dando una confrontación, pero no estoy dispuesto a recibir, ¿de qué sirve? No es comunicación, es una predicación, es una información que estamos dando. ¿Qué significa? Que si yo tengo, perdonen hermanas, las agallas de poder confrontar a otro, yo también tengo que estar dispuesto a ser confrontado. Pero aquí es donde nosotros tenemos que reconocer el problema natural humano. Es de que la palabra más o la frase más común en todo tipo de comunicación de esta forma es así, pero. ¿Qué significa eso? Que me confronta y mi respuesta, así, pero tú. ¿Y qué estamos haciendo? Elevando el problema a otro nivel. Y nos desubicamos de donde comenzamos. Cindy y yo teníamos este problema cuando éramos jóvenes. Éramos, porque ella sigue siendo joven, pero yo no. Ah, donde nos encontramos en nuestra juventud, que estábamos cuando había un conflicto, así pero tú, y así pero tú, y así pero tú. Y estábamos elevando el problema y un día nos sentamos y dijimos, esto no está bien. No estamos tratando con el verdadero problema, no estamos tratando con lo que queríamos tratar. Sencillamente nos metimos dentro de un cascarón de defensa y estábamos elevando el problema y terminábamos mal, terminábamos en un pleito, terminábamos no hablándonos el uno al otro y decidimos, si vamos a hablar de un tema, quedémonos en el tema, arreglemos el problema, oigamos, pero también confesemos. Dejemos de que hay una confrontación también de los dos lados. No subamos el problema a un nivel, porque lo que podría ser una hora tratar con ello, ahora se volvió 3, 4, 5 días, porque hay ese problema. ¿Qué pasa? Lo mismo. Y a veces nosotros en un sentido no hacemos la diferencia, y creo que ustedes todos saben esto. No hacemos la diferencia entre la persona y la acción. Es como la diferencia, mentiste y eres un mentiroso. ¿Qué hace cuando uno acusa a una persona de ser mentiroso? Cierra el corazón de la persona. Pero si nosotros podemos decir, es que mi amor, me mentiste, estamos desarmando a la otra persona. En este punto tú me mentiste. En este punto no deberías de haberme mentido. Y entonces desarmamos a la persona porque no hicimos de la persona un mentiroso, sencillamente confrontamos una acción o confrontamos algo que sucedió. Y como ya les dije, el próximo es generalización. El próximo punto es bien interesante porque no preguntamos, sino asumimos. El asumir es cuando nosotros creemos algo de la persona sin que nosotros le hayamos dado a la persona la oportunidad de clarificar. Por eso es tan importante la pregunta y respuesta.
porque ah, hemos llegado ya con las armas en mano, ya llegamos listos para empezar a disparar porque hemos asumido lo que la otra persona tiene como intención o ha hecho intencionalmente en contra de nosotros. Cuando, hermanas, óigame bien, todos nosotros los hombres somos como prehistóricos, no entendemos nada. A veces hacemos cosas que no comprendemos, no fue algo intencional. Y es tan importante que a ustedes nos eduquen para que nosotros aprendamos este proceso correctamente. No asumamos cosas, no creamos de la otra persona cosas, sino hagamos preguntas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué es que ocurrió esto? ¿Qué fue lo que estaba pasando en tu vida que te llevó a hacer esto? Dejemos que la persona exprese lo que está pasando, porque eso nos lleva a poder empezar a entender y a poder resolver el problema. Ahora, nos lleva al próximo punto. Hay una falta. En el vaivén de la comunicación hay una falta de autorresponsabilidad. Vivimos en una generación que anda buscando echarle la culpa a otro. Vivimos en una generación que anda buscando responsabilizar a otros. Y esto, lamentablemente, es naturaleza humana. Adán le echó la culpa a Dios, Eva le echó la culpa a la serpiente, a Caín se lavó las manos. ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Cada uno de nosotros, como naturaleza, tenemos la tendencia a echarle la culpa a otros sin responsabilizarnos. Y reflejando, dirigiendo, manejando, recanalizando el problema para otro lado. Miren, queremos resolverle y taparle el ojo al macho. Queremos taparle la boca a alguien. Sencillamente bajemos la cabeza y respondamos. Expliquemos, clarifiquemos las cosas. No echando la culpa, sino sencillamente decirle a la otra persona o a enseñarle, cuando estamos nosotros como pastores mediando un problema que existe dentro de la iglesia, tenemos que parar a una persona y decirles que no estás tomando responsabilidad. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Porque ya eres hombre, ya eres mujer, ya eres un adulto, una adulta. Ya tienes responsabilidad de tus propias acciones, de tus propias palabras. No le puedes andar echando la culpa a otros. Ya a los, vamos a decir, a los 30, a los 40, a los 50 años, ya no puedes andar culpando a tus papás. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Y entonces, esto realmente es bien importante. De que nosotros aprendamos que cuando hay una situación que amerita, bajemos la cabeza, enseñarle a la gente a bajar la cabeza y a simplemente tomar responsabilidad. Ahora, el próximo punto. Muchos de nosotros, me incluyo a mí mismo, nos cuesta una conversación profunda. Somos buenos para hablar del clima, somos buenos de hablar del fútbol, somos buenos de hablar sobre el ministerio, estamos buenos de hablar sobre todas las demás cosas, pero nunca verdaderamente una conexión profunda. Y lamentablemente ese tipo de conversación, si la queremos usar como un contexto de comunicación, es tan superficial, pero demuestra en nosotros, oiga bien, y este es un problemón a nivel general, muchos de nosotros somos evasivos, tenemos un temperamento evasivo, nos cuesta con, conectarnos, nos cuesta hablar al corazón, nos cuesta. Ah, por ejemplo, si yo me sentara con algunos de ustedes en privado, no en público, en privado, y yo les preguntara, ¿cómo estás tú? Muchos de nosotros, bien, estamos bien, gracias a Dios, y todo va bien. Unos poquitos problemas por ahí, pero vamos bien adelante. Porque tenemos una tendencia de no tocar
cubrimos la llaga, cubrimos la herida, la protegemos porque no queremos realmente que nadie meta el dedo a la llaga. Pero recordemos, una llaga ya infectada, si no es arreglada, puede causar la muerte. Y esto es lo que estamos viviendo nosotros en nuestro mundo actual, que necesitamos entender de que es parte de la problemática de realmente la comunicación verdadera que lleva a la resolución o lleva a la sanidad que necesita haber. Ahora, próximo punto. No entendemos que la comunicación también tiene que ver con el tono de voz, no simplemente las palabras, el tono de voz. Por ejemplo, usted puede decir una misma frase con 3 diferentes tonos y cada uno le va a dar un enfoque diferente. Por ejemplo, usted puede con una palabra, pero con un tono de empatía, entrar al corazón. O con la misma frase, ser acusadora. O con la misma frase, ser sarcástico. ¿Y qué pasa? Nosotros no estamos midiendo el poder que hay en nuestra voz, el poder que hay en nuestras palabras. Y necesitamos realmente medir que las palabras que nosotros vamos a decir estén claramente clarificadas por aún el tono con que nosotros lo decimos. Miren, nadie es responsable de lo que sale de nuestra boca. Yo sé de que en el mundo en el cual vivimos, usualmente el abusador acusa a la víctima y lo sabemos. El marido violento termina diciéndole a la esposa, es que si tú solo me respondieras diferente, me hiciste enojar. Y tenemos que reconocer de que nadie nos hizo hacer nada. Todo lo que salió de nuestra boca, todo lo que sucedió, es responsabilidad propia. Y ahí está el problema. Por eso Dios nos pone una responsabilidad personal. Yo soy el que tengo la responsabilidad de darle el valor a la voz. Yo soy el que tengo esa responsabilidad. Y estamos hablando de una forma personal porque creo de que todos nosotros somos personas que tenemos que lidiar con conflictos constantemente. No solamente como pastor en la confrontación de una persona, ah, con cada caso tenemos que realmente medir qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Mire, hay una responsabilidad personal. Si usted mira, por ejemplo, casos y he usado este término desde el aspecto profético, pero imagínense qué fue lo que Dios le dijo a Natán. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Natán? Mira, le dice, Natán, quiero que vayas y hables con David, porque David pecó. Y Dios le dijo, 1, 2, 3, 4. Ahora, Natán me imagino de que pasó varios días contemplando lo que Dios le había dicho. ¿Y cómo voy a confrontar al rey? Él tiene el poder para inmediatamente quitarme la vida. ¿Cómo lo voy a confrontar? Y entonces, con su sabiduría y con su entendimiento, con su conocimiento, con su experiencia, Natán llega a pensar y a analizar, voy a confrontarlo por medio de una parábola. Dios no le dijo que usara la parábola. Esto fue algo que Natán, en su conocimiento, fue el que creó la parábola para poder confrontar al rey. Y literalmente lo encajonó, porque David con su respuesta se acusó a sí mismo, se condenó a sí mismo. Ahora, miren ustedes lo que le estoy diciendo. Aún nosotros que estamos en una posición de mediar como mediador o una posición de consejo, una posición de confrontación, una posición de resolver conflictos, nosotros tenemos que medir nuestra palabra. Necesitamos nosotros entender cómo vamos a confrontar esta cosa. En el caso mío, por ejemplo, uso esto como un ejemplo. Es algo muy común. Yo sé algo de algo. Por alguna razón llegó la información a mi vida. Yo tengo las pruebas, tengo
el entendimiento de lo que ha sucedido. Y entonces, para mí, cuando invito a la persona a reunirse conmigo, yo trato de encontrar un punto medio, un punto neutral, un punto donde la persona se sienta cómoda para poder confrontar esto. No lo hago donde estoy en un escritorio, en alto, me siento poderoso, yo estoy en mi ambiente y la persona se siente intimidada, sino yo busco un lugar neutral. A veces, por ejemplo, sencillamente invito a una persona a que vaya en el vehículo conmigo. Le digo, ¿por qué no te vas conmigo a hacer un mandado o algo así? Y en el carro platicamos. Y yo sencillamente trato de crear un ambiente de comodidad, un ambiente de tranquilidad en el lugar. Ya voy orado, ya le pedí al Padre, le pedí al Espíritu Santo que hablara al corazón de la persona. Y lo afirmo, pero también le doy una oportunidad para que abra su corazón. Y muchas veces, yo no le digo todas las veces, pero muchísimas veces, yo he visto cómo el Espíritu Santo en ese nivel de tranquilidad y de paz, en un sencillo momento de conversación, la persona viene y dice, fíjate, hice tal, tal cosa. Recuerden que yo ya les he hablado y les he dicho que la confesión es el 80-90% del proceso. No una confesión porque lo agarré con las manos en la masa, no porque le mostré las pruebas, no porque lo puse entre la espada y la pared, sino sencillamente en un ambiente tranquilo. La persona abrió su corazón, es porque el Espíritu Santo ya habló. Y entonces ya puedo llevar a la persona a querer resolver su problema, a poder enfrentar su problema. No lo dejo pendiente porque le di esa oportunidad. Me recuerdo un caso ah, hace muchos años, donde estaba sentado con X persona y platicando con esa persona. No era en privado, era en un banquete. Estaba en un viaje y estábamos teniendo una cena formal en un evento ministerial. Y miré a esta persona que ministró el Señor. Y yo le empecé a afirmar, le digo, mira, quiero que sepas que te admiro muchísimo. Y le empiezo a marcar las cosas que verdaderamente yo admiro de esa persona. Lo afirmé. Y entonces, como a la media hora, se me acerca y me dice, necesito hablar contigo. Y entonces nos apartamos y me confesó lo que había hecho. Ahora, en esta oportunidad, yo no sabía lo que había hecho. A mí me agarró en sorpresa. Pero lo que estamos creando es un ambiente de afirmación, un ambiente de amor, un ambiente de empatía, un ambiente donde el amor de Dios está fluyendo. Y tenemos que creer de que el Espíritu Santo es suficientemente espíritu, es Dios para poder transformar vidas. No tomemos el lugar de Dios aquí en este proceso. Permitamos de que Dios haga la obra correctamente. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo? Y aquí es donde yo creo de que tenemos que comprender este proceso. Y por eso es tan importante sacar de nuestra vida. Mire, se dice de que la mejor forma de atraer a abejas es a través de miel. Si queremos nosotros atraer un proceso y llevar una conversación correcta hacia una resolución correcta, y estamos hablando de problemas, no usemos ni de insultos, ni de denigrar a la persona, ni poner a la persona en una situación mala, mucho menos sarcasmo, mucho menos indirectas, sino que nosotros seamos conocidos, que el valor de nuestra palabra es verdad, la mentira es mentira, mi sí es sí y mi no es no. Que la gente entienda en dónde nosotros estamos parados. Lamentablemente, mucho del problema es de que estamos edificando la conversación a través de la crítica. Y lo único que estamos haciendo es cerrando el corazón. Y la persona ya por 10, 12, 14, 20 años ha oído críticas y ya no nos escucha.
En vez, por ejemplo, mujeres, estoy usando sencillamente un ejemplo perfecto. En vez de insultar a la persona y decirle, es que nunca sacas la basura, hablándole a su marido, nunca sacas la basura. Tal vez usted podría decir un poquito de gracia, mi amor, realmente necesito que saques la basura. Y cuando lo sacó, mi amor, gracias, te lo agradezco tanto, darle un besote y agradecerle. La próxima vez va a estar más dispuesto a hacerlo, porque a veces la crítica cierra el corazón. La corrección muchas veces nos lleva a un sentido donde yo estoy en lo correcto y tú estás en lo incorrecto. Yo soy superior a ti, tú eres inferior a mí porque tú no estás haciendo algunas cosas que deberías de hacer. Y esto realmente nos lleva a un conflicto mucho más profundo en el proceso de la comunicación. Ahora, acompáñenme a Proverbios, capítulo 18, versículo 21, pasaje que todos nosotros conocemos. Note lo interesante de este pasaje. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la ley. Ahora, usted y yo lo hemos predicado cuántas veces, entre todos nosotros, tal vez 100 veces o más. La voz, la palabra tiene el poder de traer vida a una situación o traer muerte a una situación. No solamente a una persona, sino a una situación. ¿Cuál debería ser el valor que vamos a utilizar nosotros? ¿Cuál debería ser el objetivo? Recuerde lo que acabamos de decir. No comenzar con una negativa, sino tratar de comenzar con una positiva, porque una negativa roba la esperanza. Y la persona, literalmente, cuando no tiene esperanza, ¿para qué va a trabajar? ¿Para qué va a luchar? Si ya sabe, mejor tirar la toalla. Imagínense una persona que está en el mar, está queriendo salir de una situación difícil, está a punto de ahogarse. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Le estamos dando esperanza o le estamos dando o le estamos quitando la esperanza? Porque si la persona pierde la esperanza, se rinde y se deja ahogar. Lo único que le va a dar una fuerza sobrenatural para salir del problema es la esperanza. Ahora, note lo que dice aquí. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Cuál es el ancla que le estamos mandando a la persona en la comunicación? Y cuando nosotros estamos en una conversación con otras personas tratando con un conflicto, tenemos que llevar a la gente a no hablar pesimistamente, sino a hablar positivamente acerca vamos a decir, del final del camino. Resolvamos esto y vamos a tener aquello. Pero note la segunda parte. Me fascinó cuando la leí. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa? Que lo que vamos a sembrar nos va a dar de comer. Lo que vamos a sembrar se va a devolver. Si yo estoy dando muerte con mis palabras, ¿qué es lo que vendrá a mí? Recuerde una verdad tan importante. Lo he dicho docenas y docenas y docenas de veces. Cuando hay un matrimonio con problemas, es más difícil y más conflictivo a largo plazo el tomar la vía de escape llamada divorcio que el resolver el conflicto. El resolver el conflicto tomaría un año y medio, 2 años, pero si hay 40 años por delante, ¿cuál es más fácil? Y a veces miramos sencillamente cómo me siento ahorita, yo tengo que divorciarme, tengo que salir de esta situación, ya no la aguanto. Y eso me lleva a mí a una situación increíblemente difícil. Porque yo tengo que medir las cosas a largo plazo, tengo que entender que yo estoy caminando para una resolución del conflicto y no una muerte en el proceso. Recuerde lo que le estoy diciendo. Es tan importante esto. Porque a veces estamos tomando decisiones tan singularmente estancadoras
que estamos llevándolo al mal y tarde o que temprano esto nos va a venir, nos vamos. Miren, estadísticamente, no sé el nivel del porcentaje, pero estadísticamente, la gran mayoría de la gente que se divorció a los 5 años está diciendo, ¿por qué cometí ese error? Debería de haber peleado. Porque añadió a su vida otros problemas, por ejemplo, la soledad, el problema económico. Ahora hay que sostener 2 hogares y no uno. La fragmentación de su propia vida, la fragmentación de su tiempo, la falta de conexión con sus hijos. Miren, bien triste lo que pasó la semana pasada. Con Cindy tuvimos unos miembros de nuestra iglesia que tenían capacidad para un ministerio y los ayudamos y nos dejaron votados varias veces el proceso. Rápidamente, en el lapso de ese proceso, ellos se divorciaron, pasaron varios años divorciados, se recasaron. Y en todo ese proceso estuvimos tratando con ellos, no solamente a nivel matrimonial de conflictos, sino también a nivel ministerial, tratando de caminar con ellos. Cuando se recasaron, creímos de que era una oportunidad de empezar a trabajar con ellos ministerialmente y lo hicimos, tratamos. Pero como 2 años más tarde, ellos tiraron la toalla. Y ya sus hijos ya estaban terminando la adolescencia y literalmente la mujer fue la que se quedó con los hijos, relacionalmente, no solamente a nivel de en casa, sino relacionalmente. Ella convenció a los hijos de que el papá era el problema y entonces el hombre literalmente los próximos años quedó separado de la familia. Eventualmente perdió el trabajo, perdió su norte, perdió su orientación, ya el ministerio había quedado atrás. Y la semana pasada me llaman de que él se había mudado a otro estado a vivir y de que alguien llamó, de que no lo habían visto en 2 semanas y cuando se metieron a su apartamento él ya tenía 2 semanas de haber muerto, solito. Solito. Nadie lo notó, nadie lo extrañó, nadie lo recordó. Terrible. Y mucho tiene que ver con el orgullo de no confrontar un problema, una crisis. Y por nosotros como ministros, ¿cuántas parejas tenemos que aconsejar? ¿Cuántas parejas emproblemadas llegan al ministerio? Y nosotros no podemos rendirnos, sino tenemos que llevar a la gente a tratar de resolver el problema con esperanza. Cuando la gente nos viene y nos dice, es que ya no puedo más, ya no aguanto, tiro la toalla, nosotros tenemos que convencerlos de que el mejor proceso es arreglar el problema, no sencillamente huir del problema. Ahora, quiero saltarme a los próximos puntos rápidamente. Una es esta. Nosotros podemos tratar de mantener cierto, vamos a decir, nivel de oscuridad, falta de transparencia, falta de claridad en ciertos puntos. Miren, nosotros como ministros del Señor nos vamos a encontrar en un problema. Tenemos que tener la sabiduría de Salomón, porque cuando usted se sienta con dos personas que tienen conflicto el uno con el otro, usualmente los dos van a decir su verdad. Recalco, su verdad. Y a veces en la verdad de la persona va a salir sin oler a humo. Va a presentarse o va a crear una imagen, va a crear una foto de sí misma perfecta. Yo soy la víctima, la otra persona es el victimario, yo soy inocente, la otra persona es culpable. Y a veces, yo he tenido casos donde a mí uno de los cónyuges me maldice porque cree que estoy tomando el lado de la otra persona. El problema es esto, de que cuando nosotros no damos toda la información y no somos realistas en dar transparencia, usted debe de entender este punto. Usted no tiene que mentir para mentir, sino cuando usted
no dice toda la verdad, es una forma de mentira. Cuando uno no clarifica las cosas, es una forma de mentira. La ausencia de toda la verdad es una forma de mentira. Cuando uno se queda callado cuando debería decir las cosas, es una forma de mentira. Y le voy a decir, la oscuridad. Recuerde cómo se llama el reino de Satanás. El reino se llama el reino de qué? De las tinieblas, de la oscuridad. Y donde existe las tinieblas, donde existe la oscuridad, donde las cosas no son transparentes, ahí es donde el reino de Satanás se manifiesta. Le estamos dando cabida al enemigo. Y muchas veces hay detalles, hay información, hay puntos que dejamos ausentes sencillamente para presentarnos como alguien mejor. Y nosotros cuando entramos a una consejería a este nivel, nosotros tenemos que entender la propensidad para esto es muy alta. Porque la mayoría de la gente, especialmente si se considera víctima, se va a presentar a sí mismo como la víctima inocente en el problema. Aún, perdone que lo diga desde esta perspectiva. Imagínese la ecuación de una pareja, un hombre que tiene una tendencia a la violencia, un hombre que tiene la tendencia a una violencia. Le pregunto para hacer, hay un dicho en inglés que se dice, yo voy a ser el abogado del diablo ahorita. Yo voy a defender el mal. ¿Por qué es que este hombre se volvió violento? Lo que pasa muchas veces es que puede haber tenido una esposa o tiene una esposa que tiene una lengua bien, bien sarcástica, una lengua muy, muy crítica, una lengua muy despectiva. Tira la piedra y esconde la mano. Y después se siente víctima de que el esposo la violentó. Y por eso creo que es importante el nivel de la comunicación en todos estos procesos, porque tenemos que tener cuidado de este tipo de manipulación. Y por eso me recuerdo un caso que estaba dando consejería a una pareja ministerial también, donde había habido violencia. Y la mujer se sentía víctima de la violencia que había experimentado en este hogar ministerial. Y cuando me senté con ella, pareció como si yo fuera tal vez demasiado duro, demasiado problemático con ella. La confronté y le dije, mira, antes de que hablemos de tu marido, yo quiero que hablemos de ti. ¿Qué fue lo que tú hiciste? No porque yo estaba negando lo que el marido había hecho, sino yo estaba tratando de confrontarla a ella, de que ella, antes de tirar la piedra, reconozca su problema. ¿No fue eso lo que Jesucristo hizo? Cuando vinieron aquellos y trajeron a aquella mujer que la habían hallado en el seno del adulterio. ¿Qué hizo Jesucristo? Les dijo, antes de que tiren la piedra, primero, considérense a sí mismos. Cualquiera de ustedes que está sin pecado, tire la primera piedra. Y creo que este es un nivel de comunicación en la cual nosotros tenemos que llevar a la persona a entender de que tiene que ser transparente, tiene que ser real con sí mismo. Porque lo que pasa cuando yo tengo un sentido de victimización, me siento víctima, usualmente lo que pasa es de que a mí, yo olvido qué fue lo que yo realmente hice y cómo afectó eso a la otra persona. Y entonces creo que es importante ese proceso de claridad, no darle lugar a la duda, no darle lugar a otra situación. Porque miren, imagínense que una persona no dice toda la verdad, cuando la verdad tarde o que temprano va a salir. Y esa falta de transparencia lleva a la duda, lleva a la desconfianza futura. Si queremos nosotros comenzar un proceso correcto, tenemos que comenzar sobre la verdad. Se edifica sobre la verdad. Si edificamos sobre el lodo cenagoso, edificamos sobre la arena, donde pudiéramos llamarla la falta de transparencia y verdad, esa casa se va a derrumbar. Necesitamos edificarla desde la perspectiva de salud y la perspectiva de la verdad.
Quinto, 1 Corintios 14:13. 1 Corintios 14:13. Bien interesante, dice esto. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. Es bien sencillo, pero muy complicado a la misma vez. Es importante que cuando usted esté en medio de un conflicto, si usted está dando consejería, seguimiento pastoral, usted está enfrentando, hasta aún en su propio hogar, usted está enfrentando cierto nivel de conflicto. Es importante que cuando yo hablo, yo pueda parar y pedirle a la otra persona que interprete lo que yo digo. Interprete lo que yo digo. Por ejemplo, ¿podrías tú repetir en tus propias palabras qué fue lo que yo dije? Esto no lo hacemos, no damos nosotros ese lugar a eso. Y es tan importante aprender a parar. El grave problema es que parecemos como locomotora, que no queremos parar y empezar la cadenita de problemas y seguimos hablando y no damos oportunidad al punto que lo que dijimos primero ya se olvidó. Y lo único que queda, vamos a decir, claro en nuestra mente fue lo último que dijimos. Recordemos una gran realidad, y lo digo aquí, está Cindy enfrente mía. El temor de todo hombre, y estoy generalizando, sé que tal vez alguno de ustedes podría ser diferente a la mayoría de los hombres, pero el temor de la mayoría de los hombres es hacer una gran pregunta. El macho más macho que existe le cuesta hacer una pregunta. ¿Sabe cuál es? Mi amor, ¿cómo te sientes? Porque tiene temor de que está abriendo las cataratas del Niágara. Una pregunta que nunca se va a cerrar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en cómo vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué significa? Valoremos, pongamos orden en nuestra conversación, en nuestra forma de responder y llevemos nosotros a la interpretación de nuestras palabras. Por medio de decirle a la otra persona, ¿qué es lo que tú escuchaste? ¿Qué es lo que tú interpretas de lo que yo dije? Dilo en tus propias palabras. Porque aquí es donde vienen estos vacíos, donde hay una mala interpretación de lo que dije. Porque aquí hay un problemón. Miren, aquí hay 4 cosas. Usted lo tiene en sus notas, pero aquí hay 4 cosas, problemas de comunicación. La primera, ¿qué es lo que yo quise decir? En el proceso de qué es lo que yo quise decir y lo que yo realmente dije, puede haber un gran vacío. Por la falta, vamos a decir, la falta de comunicación. Somos malos en la comunicación. Pero segundo, mezclamos dentro de la comunicación todos nuestros sentimientos, todas nuestras experiencias, todo nuestro valor, toda nuestra herida. Y entonces lo que quise decir y lo que realmente dije pueden ser cosas totalmente diferentes. Ahora, aquí viene lo complicado. De ahí de lo que yo dije y lo que la otra persona escuchó, puede haber otro vacío, porque aquí hay otro filtro. Y el filtro se llama experiencias y dolores del pasado. Pero entre lo que la persona oyó y lo que la persona entendió, puede haber otro filtro, que está mezclado de nuevo con sentimientos y experiencias y dolores y el pasado, porque hay palabras sencillamente que oímos nosotros que nos llevan a otro lado. Sencillamente una palabra nos puede sacar de nuestro quicio, nos puede sacar del rumbo y nos lleva a otro lado. Y por eso es tan importante de que paremos cada vez que hablamos en una forma, vamos a decir, no prolongada, sino definimos algo, podamos parar y decir, ¿qué fue lo que tú escuchaste? Para que podamos verificar que estamos en la misma onda, estamos en el mismo camino, estamos en el mismo nivel, estamos hablando lo mismo. Porque si la persona viene y le dice algo totalmente opuesto, que está marcado, vamos a decir, distorsionado por los sentimientos, porque la persona puede decir, mira, es que vi esto y aquel siente de que lo está insultando. Y entonces ahí está el problema, en ese proceso. Y
tenemos que aprender a procesar correctamente. Recordemos que la palabra de Dios es bien clara y lo llevo al versículo 19. ¿Qué dice aquí en el versículo 19? Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? No solamente acerca de la comunicación en la predicación o la comunicación en profecía, sino es mejor 5 palabras entendibles que 10,000. Ahora recuerden, ¿cuántas palabras tiene una mujer al día? Cindy, ¿cuántas? Más de 10,000 palabras. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Es mejor 5 palabras entendibles que 10,000 sin entender. Eso significa que tenemos que realmente dar oportunidad. No estamos limitando a la persona de hablar, sino estamos tratando de crear un entendimiento de que lo que se va a decir debe de ser claro. Pero lamentablemente muchos de nosotros, cuando hay ira, enojo, dolor, disparamos en diferentes direcciones y no le estamos pegando realmente al blanco. No le estamos pegando realmente a lo que estábamos diciendo eso. Ahora, saltémonos al versículo 20 para poder acelerar este momento. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. Interesante que en el pasaje de la comunicación, ¿qué es lo que nos está diciendo en un paréntesis ahí? Dios nos está diciendo, miren, que toda nuestra comunicación no debe ser con una mala intención, con malicia, sino que seamos niños, que tengamos un corazón inocente. Y creo que aquí tiene que ver que antes de que cada persona hable, debe de haber un momento de recapacitación y de una confrontación personal, para que no haya malicia. Porque muchas de las palabras que usamos son palabras que llegan, hieren el corazón. Y en vez de edificar, destruyen. En vez de sanar, hieren. Y tenemos que llevar a la gente a un proceso correcto. Ahora, quiero terminar con 2 cosas hoy. Que no vamos a terminar en 2, 3 minutos, pero quiero terminar con 2 cosas. La primera es, ¿cuáles son los estilos que la persona se comunica? Y segundo, perdón, quiero hablar de las 6 Cs de una comunicación efectiva. Ahora, veamos la primera. ¿Cuáles son los estilos de comunicación? Porque, hermanos, hay 2 estilos, toda persona lo tiene. Lo que llamamos la verbal y la no verbal. La verbal, sabemos que tiene que ver con palabras de entendimiento, razonamiento, que nace su propia mente, pero tenemos que comprender de que hay otro proceso muy paralelo que se llama no verbal. Una vez, y estando Cindy aquí presente, lo digo para que no hable detrás de ella. Cindy y yo estábamos hablando con un ministro y Cindy estaba teniendo un problema con Darío, naturalmente, ¿con quién más? Y yo, como ministro del Señor, me senté con un papel y cuando ella estaba hablando, yo estaba tomando notas, pero lo que yo estaba tomando notas era de cómo responder a ella. Estaba escribiendo todo lo que sentía que ella me estaba acusando. Y el ministro me dijo, deja esas hojas aparte, cierra ese cuaderno, porque lo que tienes que hacer es aprender a escuchar con tu corazón, no con tu lógica. Y entonces, lo que yo estaba dando a percibir a través de mi conversación, vamos a decir, comunicación no verbal, es de que yo estaba listo para la batalla. Yo me estaba enfrentando, me estaba preparando para una batalla. Yo estaba viendo cómo poder responder en una forma ante lo que estaba viniendo contra mí, en vez de realmente conectarme. Entonces, él me dice, tú tienes que sentarte, poner tus ojos en ella, con un corazón de empatía, con una mirada de empatía, una mirada de darle valor a ella como persona.
Escucha con tu corazón, no con tu lógica. ¿Qué es lo que realmente ella está queriendo decir? Y este es un grave problema que todos nosotros enfrentamos, donde no le enseñamos a la gente ni nosotros mismos practicamos el realmente valorar las palabras de la otra persona. Y la forma que lo valoramos muchas veces es con nuestro lenguaje no verbal. Y ese lenguaje no verbal tiene que ver también en nuestro resto de formas uh, de comunicación. Una vez, ya he confesado este problema, yo lo llamo pecado, aunque no es pecado bíblico, sino fue un pecado contra Cindy. Cindy y yo enfrentamos un día una crisis exterior terrible. Hubo un ataque en contra de nosotros terrible, terrible, casi inmencionable, una cosa horrible. Y el Darío, el protector de la casa, yo respondí. Me puse las pilas, empecé a responder, arreglé el problema, confronté el problema, puse orden en el problema y literalmente yo tuve que tratar con el problema 3, 4 horas. Y aunque esto había pasado no solamente en el seno del hogar, sino había pasado en mi casa. Yo salí de la casa rapidito, arreglé el problema, puse orden. Esa noche, Cindy vino conmigo y quería que yo la afirmara, que la asegurara, que la abrazara, que la besara. Y yo, mi adrenalina todavía estaba tan acelerada que no pude abrazarla, que no pude asegurarla. No le pude decir, mi amor, todo va a salir bien, tranquila, yo estoy aquí, confía en Dios, confía en mí. No la pude abrazar. Y aunque ella nunca me lo recriminó, ella nunca me lo sacó en cara, yo reconocí de que ella, por ser el amor de mi vida, necesitaba que yo le afirmara mi compromiso, mi amor, y el hecho de que conmigo ella estaba protegida. Yo iba a buscar lo mejor para ella. Y no lo hice. Y aunque nunca la firmé verbalmente en ese proceso, pero tampoco la firmé físicamente con el lenguaje no verbal. ¿Y qué crea ese proceso? Miren, como padres, ¿qué crea eso? Ese lenguaje no verbal puede ser lo que marque la diferencia entre la estabilidad y la inestabilidad, entre la confianza y la desconfianza. Cambia el temperamento, cambia la personalidad de una persona. Y aún en una comunicación, imagínense que uno está llevando una situación y el otro está ahí con el celular encendido, o respondiendo una llamada, o viéndose el reloj. Todo eso, ¿qué es lo que está transmitiendo? ¿Qué tipo de comunicación está transmitiendo? Está transmitiendo una desconexión, una desvalorización hacia la otra persona. Segundo, así como hay diferentes estilos y maneras de comunicación, tenemos que estar al tanto con eso. Mire lo que dice el capítulo 14, versículo 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Mire esta respuesta desde una perspectiva de los dones. El don es la identidad de la persona, o vamos a decir la singularidad de la persona. Cada uno de nosotros nos comunicamos en una forma diferente. Y es tan importante, y ahí es donde yo confieso, nosotros los varones a veces tenemos problemas de entender cómo el cónyuge se comunica. Muchos de nosotros, especialmente los varones, somos tan inaptos con esto, porque no entendemos cómo es que la otra persona se comunica. Me encanta regresar a este concepto de los lenguajes del amor, que es una forma de comunicación. Mi papá
Mi papá, un gran maestro de la palabra, elocuente, entendido, profundo. Él le costaba lo que era la intimidad ah, de conexión con una persona que él amaba. Mis hijas, mis hijas les costó esto porque mi papá no era muy expresivo conmigo. A veces él usaba de crítica. ¿Cómo la llamaríamos? Crítica. Corrección. No, crítica instructiva, crítica Constructiva. constructiva. Él pensaba de que la crítica constructiva era una forma de lenguaje de amor. Yo, tratando con mis hijas sobre esto, traté de que ellas empezaran a ver la limitación que él tenía en su comunicación, su estilo. Y, por ejemplo, de vez en cuando él llegaba a nuestra casa. Él llegaba a visitarnos y traía consigo una bolsa de helado, sorbete, medio galón. Llegaba a la casa con el helado. Y yo les decía, miren, hijas, lo que tu papá más ama, él come de todo, pero lo que a él más le agrada de comida es helado. Ese es su favorito. ¿Y qué es lo que él nos trae? Él nos trae a nosotros helado porque nos está diciendo, yo los amo más que el helado. Él no lo puede decir verbalmente, pero les está trayendo lo que él verdaderamente ama. Y empecé a tratar de enseñarle, porque cada uno de nosotros necesitamos aprender el lenguaje del amor de la otra persona. Entender de que cada persona se comunica diferentemente. Y cuando nosotros estamos tratando con un conflicto matrimonial, muchas veces está fundamentado de que los dos están hablando en un lenguaje diferente. Miren, yo viajo mucho en avión, ustedes lo saben, pero hay reglas en el avión. Por ejemplo, si uno va a viajar de norte a sur, hay un nivel de altura para todos los aviones que viajan de norte a sur. Vamos a decir 31 pies. Los que viajan de este a oeste son 33,000 pies. Los que viajan de sur a norte son 35,000 pies. Y los que viajan de oeste a oeste son 37,000 pies. ¿Cuáles son las reglas para eso? ¿Cuáles son el razonamiento de poner aviones en diferentes niveles sobre el nivel del mar? Es para que, aunque ellos viajen demasiado cerca, no se choquen. ¿Qué pasa con nosotros? A veces nosotros andamos volando a un nivel donde no nos conectamos con la otra persona. Nuestro nivel de comunicación, nuestro nivel de relación está en un nivel totalmente diferente que la otra persona. Alguien tiene que bajar o alguien tiene que subir para que haya un encuentro de relación. O si no, no funciona. Por eso es tan importante aprender la forma que la persona se comunica. Porque los dos sienten de que están en lo correcto y los dos se sienten victimarios. Nosotros tenemos que realmente enseñarle por qué es que la persona hace esto, porque está queriendo, con las mejores intenciones y con la mejor herramienta que tiene, conectarse con la otra persona. Porque hay diferentes estilos. Vea conmigo el versículo 29 y 30. Note lo que dice. Asimismo, los profetas hablen 2 y 3 y los demás juzguen. Y si a otros que estuviere sentado fuere revelado, cae el primero. ¿No le parece a usted de que el Señor nos está enseñando una forma de comunicación? ¿Qué significa? Respete a la persona suficiente para callarse cuando está hablando. Dele valor, dele preeminencia en cierto sentido a la otra persona. Pero ¿cuál es el problema? Que constantemente estamos, sí, pero, sí, no, así no es, pero, interrumpiendo a la otra persona. No la estamos respetando. ¿Qué significa? De que tenemos que permitir que la otra persona termine lo que va a hacer y después nosotros podemos comenzar con lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, quiero terminar hoy con las 6 Cs de la comunicación efectiva. Primero, tenemos que luchar de que nuestra comunicación o la comunicación que estamos nosotros guiando a la gente, en ella haya conexión.
Porque ¿de qué sirve? Recuerde lo que regresamos a resumir todo. ¿De qué sirve que uno hable en chino y el otro hable en japonés? ¿De qué sirve de que los dos estén hablando, pero no se entiendan, no se comprendan? El objetivo realmente siempre tiene que ser que haya conexión. Segundo, tratemos de comunicarnos, pero nunca controlar. Porque a veces la comunicación tiene que ver con el control. Estamos dando la información, estamos tratando recuerde lo que mencioné, a veces la confrontación tiene que ver con yo soy inocente, pero soy superior a ti porque yo no me he equivocado, ahora yo te lo voy a demostrar. Y esa es una forma de control. Y esto pasa muchísimo en muchísimos casos de conflicto, donde la persona se considera inocente, pero tiene control sobre la otra persona. Y si nosotros queremos resolver conflictos, tenemos que perder ese control. Pero también tenemos que controlarnos a nosotros mismos. ¿Qué hemos dicho? Siempre lo hemos dicho y lo sabemos como ministro. Mi labor no es controlar a la otra persona. Mi labor es controlarme a mí mismo. Tenemos que aprender a controlarnos. Controlar nuestros sentimientos, controlar nuestras emociones, controlar aún nuestros pensamientos. Aún deja para mañana lo que tú piensas que tienes que decir hoy. Porque es mejor resolver un conflicto que tener 10, 20, 40 situaciones en el comal y no resolver nada. Porque todo ha sido revuelto. Todo le hemos dado vuelta. Hemos hecho un alboroto de todo. Tenemos que tener control en qué es lo que vamos a confrontar. Y ahí es como ministros tenemos que parar la mano y decir, solo vamos a tratar con un conflicto hoy. ¿Cuál es el que quieren trabajar? No permitir que la gente ande revolviendo la cosa. Por eso es importante. Tercero, claridad. Tenemos que parar el proceso y clarificar qué es realmente lo que estás diciendo. ¿Qué es realmente lo que estás queriendo alcanzar? ¿Qué estás queriendo lograr con lo que estás diciendo? Y para eso tienen que haber preguntas y respuestas. Y responder qué es lo que estoy escuchando que me está diciendo. Y tenemos que llevar a realmente a confrontar en ese sentido la situación interior de cada persona. Cuarto, tenemos que, y la palabra es crítica, nosotros tenemos que corregir y confrontar nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca. Recuerde, toda palabra que sale de nuestra boca puede sanar o enfermar, edificar o destruir, dar vida o dar muerte. Y es tan importante, antes de que demos una crítica, que nosotros mismos juzguemos nuestra palabra. En vez, por ejemplo, podemos decir, en vez de hablar sobre ti, habla sobre tú mismo. Antes de hablar de la otra persona, habla acerca de ti mismo. Por eso, Sandy tal vez podría añadir a esto si quiere. Por eso es tan importante que no hables tanto acerca de lo que la otra persona ha hecho, sino cómo te sientes. Por ejemplo, si hubo una deslealtad, una infidelidad, hubo una relación extramarital, sencillamente estoy usando eso. La pregunta que podemos hacerle a la víctima, a la persona inocente en esta situación es, ¿cómo te hizo sentir esto a ti? ¿Cómo te llevó a sentirte acerca de ti mismo? Es el reconocer eso. Quinto, cambie. Miren, todo tiene que estar dirigido al cambio. Si vamos a pasar 2 horas ayudando a una pareja con un conflicto, nosotros tenemos que recordarles, no estamos aquí para sacar y ventilar todos los problemas. Estamos aquí caminando hacia un cambio. La pregunta, ¿estás dispuesto a cambiar? Miren, como pastor y ministro del Señor,
una cosa más frustrante en la vida, querer ayudar a alguien que no quiere cambiar. Uno le da consejo, uno lo guía y 2, 3 semanas más tarde se comunica con ellos. ¿Y cómo están? Peor. ¿Y cuál es el problema? No quisieron implementar cambios. Y tenemos que forzar a la gente a un cambio. Miren, ¿para qué seguir adelante si no han hecho los cambios que uno les ha dicho? Ciertas disciplinas que uno tiene que imponerle a la persona. ¿Para qué vamos a hacer eso? Tenemos que clarificarle a la gente qué es el cambio que uno está esperando de esa persona. Y ponerse en una forma alcanzable. No puede ser ambiguo. No puede ser algo ilusorio que no puede ser, no puede aterrizar. Tiene que ser claro qué es lo que esperas de esa persona. Y por último, comunidad y compañerismo. Estamos llevando a la unidad, no a la división. Eso significa de que la comunicación es importante. Nuestra comunicación debe de unificarnos, no de separarnos. Y por eso creo que es importante lo que dijo Pablo, ¿verdad? De que mejor 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras. Porque en las muchas palabras no falta que el pecado. Y hay algunos que por decir mucho llegan dividiendo más. Y tenemos que poner límite a estas cosas para que podamos nosotros resolver una cosa a la vez. He descubierto, y con experiencia de poquitos años de ministerio, he descubierto, a veces todo está interrelacionado. Resolvemos uno, que es tal vez el principal, el catalizador, lo resolvemos, las demás cosas empiezan a caer en su lugar, porque todo está íntimamente relacionado. Y eso nos lleva a empezar a traer orden a la consejería, al seguimiento pastoral que nosotros le podemos dar a la gente. Y entonces, creo que es importante que nosotros notemos de que la palabra realmente nos clarifica mucho acerca de la comunicación que debe de existir entre personas. Porque, hermanos, miren, la tendencia de aquellos que les rehuyen al problema o lo ignoran es creyendo de que ignorando el problema se va a resolver. Pero no. A veces hay que sentarnos y enfrentar el problema claro, cara a cara, y aprender a morir a nosotros mismos, aprender a enfrentar nosotros mismos la problemática, morir a nosotros mismos para que nosotros podamos sanar, pero también no hablar lo que no deberíamos de hablar, sino traer resolución ante las demás personas. Creo de que es importante que cada uno de nosotros tomemos nota, porque somos ministros del Señor, no llamados a la división. Ningún pastor debe de sugerirle a la gente a que debe de divorciarse. Ningún pastor, con excepción de una situación tan horrenda, que uno lo que primero debe de responder tal vez es necesitan un tiempo de separación. Esa tal vez sería la resolución más inmediata. Pero no darle carta blanca al asunto a la división, al divorcio. Porque debemos de llevar a una resolución. No debemos de crear enemigos, no debemos de crear contiendas. Debemos de ser restauradores. Llevamos nosotros el ministerio de la restauración sobre nosotros. Y parte de ese proceso es aprender a llevar a la gente en un proceso correcto de la comunicación, para que ellos aprendan a conectarse y resolver los conflictos. ¿Qué es lo que va a requerir que tú puedas dejar atrás esto? ¿Qué te va a traer a ti resolución ante el? Creo que esa es una pregunta muy importante. Y si llegamos a ese punto, yo creo que la persona lo puede clarificar y a la larga puede traer resolución ante ese conflicto. Amén. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que algunos de ustedes quisieran hacer.
Apóstolo, Sí, Katia. eu posso falar em português? Será que você consegue me ajudar? Es ser, Apóstolo, uma situação, ¿Podrías repetir eso porque casi no te estoy oyendo, Katia? perdão. Eu posso falar em português? Sí, Porque eu fala não en vou. portugués y Ok? traducimos. E quando existe uma situação onde uma pessoa, por muito tempo, é conduzida ao entendimento do seu pecado, do que ela está vivendo, e em um determinado momento ela chega à conclusão que ela nunca se arrependeu dos seus desejos, ela nunca se arrependeu, nem teve remorso, nem arrependimento. O que fazer? ¿Qué se puede hacer ante una persona que no se quiere arrepentir ni tiene remordimiento? Isso. Creo que tenemos que entender de que el arrepentimiento no puede ser producido por una persona. En 2 Timoteo nos dice, por si acaso Dios les dé para que se arrepientan. Es un don de Dios. Porque Judas tuvo culpa, se sintió culpable, pero no se arrepintió. Y creo de que esta es la dinámica entre muchos problemas que existen. Ahí es donde yo creo de que tenemos que no llevarlo a el problema de resolución de un conflicto primariamente. Primero tenemos que concentrarnos en esta persona. Y por medio de la búsqueda de Dios, de la oración, de la liberación, la persona puede alcanzar arrepentimiento. Pero tiene que confrontarse él mismo ante este problema. ¿Tú quieres responder ante eso? Primero tratar con la persona, porque ahí pueden haber promesas incompletas. Si una persona no está arrepentida y le dice a su esposa, te fui infiel, pero te prometo nunca más. O la persona que está fallando o que ha fallado, si no se siente arrepentido, puede uno como ministro enseñarle a orar y pedir a Dios. Como ministro podemos enseñarle a la persona a pedir arrepentimiento, pero caminarlo a través de ciertas disciplinas. Pero tratar directamente con esa persona antes de traer a las demás. Porque lo que pasa cuando no hay arrepentimiento, hay una culpa. Voy a culpar a otro. Es que sí, pero la culpa la tienes tú. No vamos a reconocer nuestra sola responsabilidad. La clave de resolución del problema es, yo voy a reconocer mi falta. No te voy a acusar, ni te voy a culpar a ti del problema, sino yo soy el problema. Y recuerden, en todo conflicto, los dos tienen el problema. No uno, sino los dos tienen el problema. Como lo he dicho en otras clases, para toda Jezabel tiene que haber una cabo. Los dos son culpables. ¿Está bien? ¿Alguien más? Yo, Pastor Darío, que algo que me llamó mucho la atención de la clase es que, digamos, a mí me cuesta mucho eso cuando estoy en una confrontación o como estamos tratando de solucionar algo con un hermano, con un líder, y es que la gente muchas veces queda de acuerdo con algo que se habló y sí, hasta llora y toda la vaina, pero cuando después se van como que salen con otra cosa, o sea, eso nunca se dijo, como que la persona se va en su carro a pensar o como sea que se vaya y sale con cosas que uno dice, esto nunca lo dijimos, o sea, o ya sea de confrontar algo con la iglesia o con nosotros como pastores o entre ellos mismos, ¿no? Cuando es con parejas. Entonces me llamó mucho la atención lo que usted decía de como que recapitular y decirle a la persona, a ver, di en tus palabras o interpreta en tus palabras esto que acabamos de acordar. Me parece que pues es una buena herramienta para ese tipo de casos porque la verdad es muy común que eso ocurra. No sé si es solo aquí, pero últimamente he notado mucho eso. O sea, la gente sale con unas cosas que, o sea, es que nunca dijimos eso. O porque si quedamos en esto, porque ahora lo vas a cambiar o lo vas a interpretar. Entonces, casi que uno quisiera hasta grabar las conversaciones y después decirle, mire, dijimos fue esto. Pero pues creo que esa herramienta que usted hoy nos da es
importante que la podemos usar. Creo que es bueno recapitular o responder o decir las cosas para, por si acaso hay algún vacío en la falta de interpretación de lo que se dijo. Muy de acuerdo. Pablo, ¿tiene algún comentario? Soy yo porque soy la que más habla. Bendiciones Yo a no todos. sabía eso. Con esta pregunta, nos hemos topado con situaciones de parejas en donde aconsejamos y vemos cómo van, volvemos a ver que todo está igual o peor. ¿Cuándo podemos nosotros llegar a preguntar a las personas si realmente ya no se aman? Porque dentro de las conversaciones o de la consejería, uno les pregunta y dice, sí, yo lo amo, pero él esto y esto, y no, yo la amo, pero deja. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros identificar que de verdad ya no hay amor? Porque se ven intentos fallidos, otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, pero a veces uno se siente mal de decir, miren, reconozcan quizá que ya no se aman, ¿cómo poder lidiar con eso? Perdona, te voy a dar mi opinión. Que tómenlo como ustedes quieran, pero esta es opinión personal. Yo creo de que cuando alguien llega a un punto de decir no amo a la persona, lo que está haciendo está tratando de opacar o de esconder una tremenda herida que lleva en su propia vida. Porque reconozcamos de que el amor no es realmente un sentimiento. El amor es una respuesta compleja, es una decisión, es una responsabilidad, es una fidelidad, una constancia que va a producir una ternura y una conexión emocional con la otra persona. Cuando alguien dice, es que ya no siento amor, es porque hay algo en su vida que está troncando. Y sí, a través del matrimonio hay un sub y baja en los niveles de esa conexión emocional o de amor. Pero realmente tenemos que comprender de que ese es un reflejo de lo que está pasando. Y yo me preguntaría, y recuerden, es una opinión personal, yo me preguntaría, ¿por qué es que tú estás sintiendo esto? ¿Qué está pasando en tu vida? Porque lo que hay es herida, hay enojo, hay ira, hay, hay una profunda desvalorización en su propia vida que está llevando a la persona a sentir que no tiene amor. Pero lo que está pasando es que no ha confrontado su propio problema. No ha dejado que Dios trate con su propio problema. Y esta es mi opinión. Y por eso yo creo de que cuando una persona dice que ya no tengo amor, ¿cómo puedo yo apagar algo que es profundo? Lo que está apagándolo es la falta de perdón o la falta de salud en mi propio corazón. Y eso es lo que yo creo que tenemos que llevar a la persona, a confrontar eso. Yo pararía, en ese caso yo pararía la consejería y me metería con esta persona en que verdaderamente empiece a traer salud, perdón, liberación en su propio corazón. Y creo de que con la salud ese amor va a volver. Porque como va a perdonar, entonces ya va a poder recuperar lo que se ha perdido. Lo digo como mi propia opinión. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario? Bueno. Hermanos, yo los amo, los bendigo. Les agradezco por todo lo que hacen, su fidelidad, constancia. Bendigo sus vidas y cualquier cosa. Saben que estamos a una llamada de distancia. Quiero que lo sepan. Que cualquier cosa, a veces ustedes tienen temor de llamar, pero aunque sea que me llamen para insultarme, llámenme. Bendiciones. Eso jamás. Los bendigo. Bendiciones. Nos vemos a la próxima, ¿sí? Un abrazo a todos. Perdone, les encargo que oren por Isaí, que ha estado enfrentando un problema con su garganta. Que oremos por él. Bueno, los pulmones, ¿verdad, Isaí? Sí, son con los pulmones. No es la garganta, sino son los pulmones. Y el Señor tiene, no,
no es algo fuera de la posibilidad de Dios, pero queremos confiar de que Dios va a traer la obra completa. Recuerden, una de nuestras herramientas es que nuestra voz. Y necesitamos poder cumplir nuestra labor al 100%. ¿Está bien? Bendigo sus vidas, la paz de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, apóstol. Gracias, apóstolo. Paz.